Oración del corazón, martes de la tercera semana de Adviento. Ven, Espíritu Santo, a regalarme tu vida siempre nueva. Lléname del asombro de un niño para admirar el mundo y la vida. Que no me acostumbre a la vida, que me deje sorprender cada mañana, porque detrás de cada cosa está tu amor, Dios mío. Ayúdame a reconocer que la rutina no existe, porque todo es nuevo cada día, porque siempre hay algo que está comenzando. Hoy celebramos a Santa Lucía mártir. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo, y él contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan en la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Señor, gracias por recordarme que tiendo a identificarme con ese hijo del Evangelio que dice que va a cumplir tu mandato, pero al final del día no hace nada. Guía esta oración y dame la fuerza espiritual para descubrir el camino que debo seguir, para cumplir pronta y alegremente con tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Comentaba el Papa Benedicto XVI lo siguiente: el hombre de por sí está tentado a oponerse a la voluntad de Dios, de tener la intención de seguir su propia voluntad, de sentirse libre solo si es autónomo. Opone su propia autonomía contra la decisión de seguir la voluntad de Dios. Este es todo el drama de la humanidad, pero en verdad esta autonomía es errónea. Y entrar en la voluntad de Dios no es una oposición a uno mismo, no es una esclavitud que violenta mi voluntad, sino que es entrar en la verdad y en el amor, en el bien. Y Jesús atrae nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios. Este es el drama de nuestra redención, que Jesús atrae a lo alto nuestra voluntad, toda nuestra aversión contra la voluntad de Dios y nuestra aversión contra la muerte y el pecado, y la une con la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa transformación del no en sí es en esta inserción de la voluntad de la criatura en la voluntad del Padre. Él transforma la humanidad y nos redime. Y nos invita a entrar en ese movimiento suyo, salir de nuestro yo, de nuestro no, y entrar en el sí del Hijo. Mi voluntad existe, pero la decisiva es la voluntad del Padre, porque esta es la verdad y el amor. Hasta aquí el Papa Benedicto XVI. Seguramente nos es bastante familiar ese refrán: obras son amores y no buenas razones. Es probable que nosotros mismos lo hayamos pronunciado miles de veces, y sin embargo parece que en muchas ocasiones nos olvidamos fácilmente de él. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos cuenta la historia de 2 hijos. Su padre les pide que vayan a trabajar a la viña. El primero responde de un modo muy poco cortés y un tanto violento: no quiero. Le dice al padre. En cambio, el otro, con palabras muy atentas y comedidas, dignas incluso de un caballero: Voy, Señor, le contesta, pero no va. En cambio, el hijo rebelde y rezongón se arrepiente y va a trabajar. Y Cristo pregunta a sus oyentes: ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el Padre? La respuesta es obvia: el primero. Sus obras lo demostraron. Y después de la parábola, el Señor dirige unas palabras muy duras a los sumos sacerdotes y a los jefes del pueblo que le oían: Yo os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan en la delantera en el camino del reino de Dios. Un juicio duro, pero muy certero. ¿Por qué? Porque los pecadores y las prostitutas son como el primer hijo de la parábola. A pesar de que sus palabras no eran las más bonitas y adecuadas, ellos hicieron la voluntad del Padre, creyeron en Cristo y se convirtieron ante su predicación. Mientras que los fariseos y los dirigentes del pueblo judío, que se consideraban muy justos y observantes y se sentían muy seguros de sí mismos, esos
son como el segundo hijo. Su pose externo es muy respetuoso y comedido, pero no obedecen a Dios. Y lo que Cristo quería era que hicieran la voluntad del Padre. Yo creo que lo que nuestro Señor quiere decirnos con esta parábola es, en definitiva, que lo que verdaderamente importa para salvarse no son las palabras, sino las obras. O mejor, que las palabras y las promesas que hacemos a Dios y a los demás cuentan en la medida en que éstas van también respaldadas por nuestras obras y comportamientos. Estas son las que mejor hablan, las obras, no los bonitos discursos, las obras, no los bellos propósitos o los nobles sentimientos, nada más. Se cuenta que en una ocasión la hermana pequeña de Santo Tomás de Aquino le preguntó: Tomás, ¿qué tengo que hacer para ser santa? Ella esperaba una respuesta muy profunda y complicada, pero el santo le respondió: querida hermana, para ser santa basta querer. Sí, querer, pero querer con todas las fuerzas y con toda la voluntad, es decir, que no es suficiente con un quisiera. La persona que quiere puede hacer maravillas, pero el que se queda con el quisiera es solo un soñador y un idealista e incoherente. Este es el caso del segundo hijo. Él hubiese querido obedecer, pero nunca lo hizo. Aquí el refrán popular vuelve a tener la razón: del dicho al hecho hay un gran trecho. Por eso nuestro Señor nos dijo un día que no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Palabras muy sencillas y escuetas, pero claras y exigentes. ¿Y nosotros? ¿Cuál de estos dos hijos somos? Gracias, Señor, por el privilegio de poder trabajar en tu viña. Mi anhelo es estar siempre a tu servicio y colaborar contigo en la extensión de la Iglesia. Me has enriquecido con muchos talentos que puedo poner al servicio de la Iglesia y de los demás. No permitas que mi miopía, mi egoísmo y amor propio me hagan avaro, indiferente o sordo a la invitación que diariamente me haces de colaborar en la extensión de tu reino. Te doy la bendición. Dios Todopoderoso os bendiga con toda clase de bienes celestiales, para que seáis santos y irreprochables en su presencia. Derrame sobre vosotros la riqueza de su gracia, os instruya con la palabra de la verdad y con el Evangelio de la salvación, y os enriquezca con la caridad fraterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.